versículos del 37 al 39. El pasaje comienza en el versículo 34, el gran mandamiento. Es una historia falsa, ¿ya? Mateo 22. Se acercó Dios a los egipcios y les dijo, les tengo un mandamiento que les quiero dar. Y los egipcios dijeron, ¿cuánto cuesta? Entonces le dijo, tanto. No. Se fueron. Después Dios se acerca a los de Babilonia y les dice, tengo un mandamiento. Y le dijo, ¿qué hay que hacer? Entonces le dio, ¿cierto?, la instrucción Dios y dijeron, no, gracias. Y llegando los judíos y les dijo, les tengo un mandamiento. ¿Y cuánto cuesta? Dijeron los judíos. No, son gratis. Ah, deme 10 entonces. Es una estupidez, pero ¿se saben los 10 mandamientos o no? O es una pregunta y hay gente que se lo sabe de memoria y a otros les cuesta un poco. ¿Cuántos mandamientos son? Uno dice, esto básicamente son 10, pero la verdad es que hay muchos más. Y tal vez si trajéramos un rabino judío acá podría nombrarnos gran parte de ellos. Pero nosotros podríamos dar una respuesta hoy día sólida de cuántos mandamientos hay. Y la respuesta tal vez más sólida, sencilla, precisa y concisa sería, hay 2 mandamientos. Uno que es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que dice el pasaje. Versículo 34 de Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero agregó Jesús, ¿cierto? Dice, y el segundo es semejante. Bueno, alguien podría decir, bueno, preguntó cuál es el gran mandamiento nomás. Pero Jesús va un paso más allá. Habla de un gran mandamiento de amar a Dios, pero lo que tal vez no se esperaba, o la respuesta que no se esperaban los que estaban preguntándole, ¿cierto? Es lo que Jesús le dice. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el segundo es semejante. O dicho de otra manera, ambos son inseparables. Por eso que cada cosa que hacemos, decimos, actuamos, si no está fundado sobre estas 2 grandes columnas, o no está afirmado sobre estas 2 grandes columnas, se cae. No es posible amar al prójimo o no de manera genuina sin antes haber amado a Dios. Y tampoco puede decir alguien yo amo a Dios y descuidar a sus semejantes. Está incompleto. Entonces, ¿cuál es la completitud del creyente o del seguidor de Cristo o del imitador de Cristo, ya que estamos viendo hace tiempo acerca de la imitación de Cristo? Es que todo lo que hagamos, sintamos, prediquemos y actuemos en consecuencia, tiene que estar fundado sobre estas 2 grandes columnas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si amamos a Dios, entonces estaremos en condiciones de amar a los demás. Ahora alguien podría decir, yo no entiendo mucho el amor de Dios. ¿Cómo dice la alabanza? No lo puedo entender, pero Él me ama. Y justamente uno de los grandes misterios en la vida es poder entender por qué Dios nos ama. Si le pregunto a mi señora, ¿por qué me amas? Entonces ella va a destacar todas mis virtudes. No es así. No es así. Me ama a pesar de mis defectos, que son bastantes. Ahora, si probablemente yo hiciera algo deshonroso, que deshonrase el honor y el valor de mi matrimonio, probablemente ella estaría en condiciones de decirme o de echarme, ¿cierto? Si me decís que yo puedo perdonar cualquier cosa, pero esto no lo perdono. Chao. Entonces, uno tiene que andar a veces
en la vida con pies de plomo para evitar que nos pasen esas cosas. A pesar de eso, yo puedo entregarle mi amor sincero a ella y ella también puede entregarme mi amor sincero a mí, a pesar de que nos sabemos débiles. Y probablemente si me dice, tú me haces una, yo te echo de la casa. Así esto dicen así a veces las mujeres. En otro lado, no acá. Entonces yo podría decir, me voy a cuidar para que no me pase, pero si me llega a pasar, ya sé las consecuencias. Ahora, cuando hablamos de Dios y su amor y su paciencia con nosotros, nosotros le podemos decir, Señor, yo te prometo ser fiel y no te voy a fallar nunca. Y Dios, sabiendo que vamos a fallar, aún así nos da otra oportunidad. Y podemos venir, ¿cierto?, de rodillas delante de Él y decir, Señor, perdóname, nunca más lo volveré a hacer. No es que Dios nos crea, porque si Dios sabe todas las cosas, sabe que probablemente vamos a volver a caer en lo mismo. Pero aún así nos da una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y una cuarta oportunidad y así sucesivamente. Ese amor, esa capacidad de amar, yo no la entiendo, pero me encanta que así sea. Porque no puedo entender cómo, Señor, sabiendo tú mis debilidades, sabiendo mis fallas, aún así me amas. Porque tal vez si yo le contara a usted todas las cosas que hay malas dentro de mí, usted ya me miraría con otro ojo, no con confianza. Pero a pesar de eso, de que Dios me conoce profundamente, aún así Dios me sigue dando oportunidad. Ese tipo de amor, insisto, yo no lo entiendo, pero lo acepto, lo recibo y lo recibo agradecido. Cuando entiendo ese amor de Dios, ese amor de oportunidades, ese amor que abraza, ese amor que abre puertas, la pregunta es, ¿cómo amo yo al resto? ¿Tengo la capacidad de abrazar al resto de la misma manera que Dios me abraza a mí? Y nosotros a veces podemos decir, pero es que Dios es Dios y yo soy humano. O sea, estamos lejos de lo de que se pueda esperar eso de nosotros. Sí, es cierto, Dios es Dios, nosotros somos humanos, pero apuntemos para allá, apuntemos a esa clase de amor, a esa clase de amor que es capaz de perdonar, que es capaz de ponerse en el lugar del otro, que es capaz de abrazar, que es capaz de contener, porque ese es el mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿cierto?, como nosotros mismos. Y si Dios me abraza aún a pesar de mis defectos, entonces de ese amor yo debo aprender también para poder abrazar a otros y actuar en misericordia. Por eso yo quisiera, en mis errores, en mis falencias, en mis debilidades, yo quiero ser perdonado, no quiero ser juzgado. Y eso es lo que decíamos también los estudios anteriores, que es difícil no juzgar a las personas. Porque algo hacen y al tiro ya, ¿cierto?, nosotros nos sentimos con libertad de opinar acerca del resto. Pero todos tenemos tejado de vidrio, todos tenemos debilidades también. Entonces, con la misma misericordia que quisiéramos ser tratados, tratemos también a otros. Con la misma vara que quisiéramos ser medidos, también midamos a otros. Así como hemos recibido misericordia, abracemos a otros también con misericordia. En ese amor, la búsqueda de ese amor en la que yo quiero tener. Mire, justamente hoy día en la pega, yo siempre les cuento lo mismo, pero es algo que me ha costado mucho. Típico que alguien en la pega te pide hacer algo y uno dice, pero pucha, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué a última hora? Y yo siempre le digo por lo mismo con las mismas personas, siempre. Entonces me da de repente un poco de rabia con aquellas personas y a veces voy donde esas personas y les pongo mala cara, porque me parece que no está bien lo que están haciendo y no me perjudica tanto en el trabajo, pero sí me causa cierta molestia. No me gustan las cosas a última hora y siempre me andan pidiendo cosas a última hora. Entonces, como no me gustan, cada vez que me piden cosas a última hora me molesto. Ahora, con Vicky conversamos siempre acerca de la situación porque trabajamos con las mismas personas.
Y, eh, y nosotros siempre decimos, tal vez no los vamos a cambiar a ellos, porque ya llevan toda una vida trabajando así a última hora. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Decimos con Vicky. Saber que las cosas son así nomás, que no los vamos a cambiar. Entonces, frente a eso, ¿qué me queda hacer? ¿Seguir alegando o aceptar con resignación tal vez lo que no puedo cambiar? Porque yo no puedo cambiar a la otra persona. Entonces me va a seguir causando molestia. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar ahí? ¿A la otra persona? No, tengo que cambiar mi actitud. Entonces, me ha costado un poco, pero cada vez me cuesta menos. De que si me piden algo a última hora, con el mayor de los amores, lo voy a hacer. Antes me desesperaba más, ahora me desespero menos. Me ha costado, pero en eso estoy trabajando todavía. Pero ¿cuál es la base detrás de esto? Digo, Señor, probablemente lo que yo critico en otras personas, también soy culpable de otras cosas, que yo no me doy cuenta y que tal vez perjudico a otras personas. Que tal vez otras personas se molestan con cosas que yo hago y digo. Entonces, si yo quiero que el resto de la gente me entienda a mí, yo también voy a poner mi cuota para entender al otro. Si cada uno de nosotros hiciéramos esa pega, yo creo que tendríamos mejores relaciones entre nosotros. Entender que somos débiles no quiere decir dejar pasarlas todas, pero entender que tal vez el resto no funciona como funciono yo y que el resto no tiene que bailar al ritmo mío. Tratar de contribuir para una sana convivencia en el trabajo, ya que yo no puedo cambiar a esas personas. Sí contribuir para que haya un sano ambiente. Esa va a ser mi contribución. Como decíamos la semana pasada, tal vez no nos vamos a ir al otro extremo del mundo, ¿cierto? A salvar personas, pero sí podemos salvar relaciones en el entorno cercano. En mi familia, en mi vecindario, en el trabajo, sí puedo hacer esa pega. Puedo ser un agente que provoque el cambio para bien y no seguir contribuyendo al mal ambiente de mi trabajo, al mal ambiente de mi familia, al mal ambiente de mi vecindario, sino contribuir para que el ambiente pueda ser mejor. En la medida que podamos hacer eso, creo que estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. No tan solo con predicación con Biblia en mano, sino con actos concretos. Con llevar todo esto que aprendemos acá a la acción. A ser diferentes y que esa diferencia provoque un cambio para bien, no para mal. Como decía los chicos también acá, todos los días tal vez al acostarnos, dar gracias a Dios, al levantarnos, dar gracias a Dios, ese tipo de actitudes van a hacer el cambio. Que seamos conscientes de lo que Dios espera también de nosotros. Dice el pasaje en 1 Corintios capítulo 13, que otro pasaje que vamos a revisar también. Hablábamos recién, ¿cierto?, del gran mandamiento, amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A mi suegro no le gusta la palabra soportar, sé que le causa un poco de... ¿Cómo soportar? Eso es como que lo ve desde el punto de vista negativo. Ya tengo que aguantar a este otro, pero por amor tengo que aguantarlo. Creo que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con aguantar en ese sentido. Y la figura que lo refleja mejor tal vez es un puente. Un puente tiene que soportar, ¿cierto? Y no en el mal sentido, fue creado para resistir, para soportar. ¿Qué cosa? Una pesada carga. Un puente mal construido puede estar muy, muy lindo, muy precioso, pero si con el paso de los camiones que pasan por encima, ¿cierto?, con constante carga y el constante maltrato, y en un par de semanas, un par de meses va a estar deteriorado, entonces no estaba preparado. Muy lindo estaba, ¿cierto?, el proyecto estaba muy hermoso, pero sobre la marcha se dieron cuenta que no servía para nada porque comenzó a debilitarse y ya no era capaz de soportar aquello por lo cual había sido creado. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestra capacidad de tolerancia? ¿Cómo está nuestra capacidad de aguantar? Los camiones que nos pasen por encima nos van a decir qué tan preparados estamos para resistir. Cuando Pablo en Corintios dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Un puente debe estar construido para ser capaz de soportar cargas sin colapsar. Un camino bien construido, bueno, aquí nos arreglaron la curva de, ¿cómo se llama la vuelta y la rana? ¿Cierto? Y como a las 2 semanas ya había que hacer reparaciones. Eh, ¿Cuántas veces tal vez hemos llegado acá a la iglesia arrepentidos por situaciones, ¿cierto? Y le hemos dicho al Señor, Señor, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y nos reconstruimos. Y nos sentimos tal vez después de un buen culto, una buena reunión, de haber tenido un tiempo espiritual muy bueno, nos sentimos como un puente firme, como el camino de la rana recién reparado, impecable, ya se sacaron las señales, ¿cierto? Listo para el tránsito. Y así nos sentimos a veces. Pero pasa una semana y empiezan a mostrarse los detalles y los defectos de lo que pasó. Usted haga el análisis que usted quiera. ¿Qué falló en el camino? Pero más que nada, ¿qué falla en mi vida cuando después de haber tenido un tiempo espiritual muy lindo, cuando tal vez el puente quedó súper bien reparado, cuando la calle quedó muy bien construida, quedó hermoso en mi puente espiritual y me siento fortalecido? ¿Qué sucede? Que comienza a debilitar la estructura en mi vida. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Y puede ser que a veces confiamos más en nuestras actitudes que en el amor de Dios. Tal vez estamos resistiendo sin amor, sino que tal vez son otras cosas las que nos motivan. ¿Qué ha soportado usted por amor? No me dé la respuesta ahora, piénselo. ¿Qué está dispuesto a soportar por amor? Y cuando tal vez hablamos de ese tipo de cosas, soportar por amor, uno piensa en las relaciones más inmediatas, ¿cierto? Familia, amigos, cercanos, porque ahí es donde uno tal vez más reparte amor. ¿Qué es lo que hemos soportado? ¿Qué es lo que hemos resistido en el amor que está en nosotros? ¿Qué hace que nuestras relaciones se mantengan en pie? ¿Qué es lo que sostiene nuestras relaciones hoy día? Muchas relaciones, en otras partes no acá, ¿cierto?, están pendiendo de un hilo. A veces las relaciones dependen de acuerdos, de compromisos, de un contrato que se ha firmado. De hecho, hay relaciones justamente que están hechas por contrato y que si se incumple alguna de las normas del contrato, el contrato se rompe y la relación, ¿cierto?, que se ha construido se diluye, se rompe. Pero nuestras relaciones, ¿sobre qué están fundadas? ¿Cuáles son los valores que están ahí en esas relaciones? De hecho, Pablo dice ahí en 1 Corintios 13, si no está el amor de por medio, de nada sirve. Ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Si yo hablo lenguas de ángeles, pero no tengo amor, ¿cierto?, no sirve de nada. Si tengo profecía y entiendo toda la Biblia al revés y al derecho, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si entrego mis bienes, si salvo vidas, pero no tengo amor, ¿cierto? Qué bueno que tú dices, yo soy un hijo de Dios, y eso tal vez es mi primera motivación. Así que mayor honra hay en eso, mayor valor, hay un valor agregado en eso también. Por otro lado, el grupo con el que tú compartes también se ha impregnado de este mismo amor a Dios, que creo que es capaz de sostener a un equipo. Qué bueno sería que nuestras relaciones y nuestros equipos y nuestros grupos cercanos estuvieran gobernados por el amor de Dios. En una iglesia debería ser más fácil, porque todos decimos amar a Dios, ¿cierto? Así que en la iglesia debería ser mucho más fácil la relación. Pero no siempre es así. En otros lados casi. Siempre digo lo mismo. Pero en el trabajo tal vez no se puede, porque no todos comparten el amor de Dios. En las comunidades tal vez tampoco se puede, porque no todos comparten el amor de Dios. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Mandarse a cambiar? ¿Buscar otro lugar donde sí hayan puros cristianos? No, pues, Dios nos manda a vivir, existir
y sobrevivir en un mundo en el que no todo es color de rosa. Nosotros acá dentro de la iglesia nos abrazamos, dice el Tarán, ¿cierto? Aquí nos abrazamos entre todos, nos queremos, ¿cierto? Nos tratamos bien, nos tratamos con cariño, nos bendecimos, nos abrazamos, nos besamos, nos deseamos buenas cosas, todo lo demás. Pero afuera es ahí donde somos enviados. Y ahí no todo es color de rosa, ahí no todos aman a Dios, no todos nos desean el bien, no todos nos bendicen, no todos nos soportan, no todos tienen misericordia con nosotros. El mundo es duro y el mundo es cruel. Y a ese mundo es el que Dios nos ha enviado. ¿Para qué? ¿A aguantar? No, a contagiar el mundo con nuestro amor, lo que decíamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de la teología de los piojos. Los piojos se comparten, ¿cierto? Y se distribuyen con mucha facilidad, salvo en algunos casos como nosotros, que tal vez no es tan fácil. Pero así como se multiplica rápidamente como el COVID, ¿cierto? Nuestro amor también debiera impregnar al resto. Y no salir a la calle con mascarillas espirituales para que nadie me infecte. No, la idea de Dios es que nosotros contagiemos al mundo y no salir de aquí con mascarillas para que el mundo no nos envenene. Somos nosotros los embajadores de Cristo aquí en la tierra, somos nosotros los que traemos reino de Dios somos nosotros los enviados. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que somos nosotros quienes tenemos que impregnar a este mundo de amor y no ponernos una coraza simplemente para que... A veces no hemos tomado el pasaje en Efesios, cuando Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, pensando que el cristiano tiene solamente que aguantar y resistir para que el mundo no lo haga pedazo, para que el enemigo no se lo coma con zapatos. Entonces siempre hemos tenido como esa idea del cristiano que tiene que aguantar, que resistir, porque pobrecito en este mundo lleno de dolor, no hay otra cosa que tiene que hacer el cristiano que aguantar. Y nosotros queremos cambiar ese pensamiento. ¿De qué manera? Siendo nosotros los que impregnamos a este mundo. Que el mundo no nos aguante con tanto amor que vamos a repartir. Pero ¿cómo lo hacemos en lo cotidiano? Tal vez en la oficina soportando al insoportable. O no siendo tan insoportable para el resto también. Pues tampoco no somos nosotros los que aguantamos siempre. Tal vez nosotros, siendo cristianos, somos insoportables para el resto. Bueno, cambiamos nuestra actitud también para ser más agradables en nuestros entornos. Es parte de la misión que tenemos por delante. Entonces decíamos también las semanas anteriores, no una actitud pasiva frente a los ataques del enemigo o los ataques del mundo o del resto, sino una actitud ofensiva. No ofensiva de andar ofendiendo a la gente, sino de que vamos avanzando, no aguantando simplemente acá. Como le dijo Jesús a Pedro, las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. A veces nosotros teníamos la idea de que la iglesia estaba así aguantando y la muerte y el Hades estaban ahí chancaqueando a la iglesia. Y no, pues somos nosotros los que tenemos una pata puesta ahí en la muerte, diciéndole al mundo, hablándole acerca del amor de Dios, llamando a la gente y a entregarle buenas noticias de salvación. Y claro, por muchos años la iglesia estaba en una actitud defensiva, escondida dentro de sus iglesias, y nosotros queremos impregnar a este mundo con el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de Dios. La caridad, lo que es el amor en acción, lo que decíamos también la semana pasada, más que amor es amar. Amor es como muy etéreo, ¿cierto? Y lo ejemplificamos de la siguiente manera. Si yo veo sufrimiento a mi alrededor y simplemente siento lástima, se me aprieta, como decíamos la semana pasada, se me aprieta el corazón cuando veo, ¿cierto?, a una madre con su hijo en brazos ahí pidiendo ayuda. Se me parte el corazón cuando veo eso. ¿Y qué vas a hacer entonces? Me voy para la casa y me encierro para no ver el sufrimiento. Buena solución. Pero no, pues Jesús quiere que hagamos otra cosa. Que vamos y pongamos un trozo de pan o algo de dinero, ¿cierto?, para esa persona que tiene hambre. No sirve de nada sentirse mal por este mundo, pero sin hacer nada al respecto. O negando ese sentimiento. Como si vi por mi ventana y vi a una persona pasando frío. Así que fui y cerré la cortina para no ver el sufrimiento. Es la solución fácil. Pero Jesús no quiere que tengamos esa solución fácil.
Probablemente quiere que abramos la puerta y lo traigamos para acá y le ofrezcamos del calor que tenemos nosotros. Así que la iglesia tiene que hacer eso, abrir las puertas y no cerrarlas. ¿O es cierto que algunos, no, usted como viene, ya usted entre, usted no, porque primero haga tal cosa y después puede entrar acá? Por el contrario, las puertas están acá y siempre hay espacio para alguien más. Y ojalá que así sea, que abramos las puertas para que la gente pueda venir a encontrar el amor de Dios. Pero si no son capaces de entrar por esas puertas, somos nosotros quienes tenemos que ir, ¿cierto? No llamarlos para que vengan acá a encerrarse junto con nosotros, sino salir e impregnarlos también afuera donde ellos estén. Yo antes pensaba, pucha, pero si en mi trabajo yo les hablo de Dios, ellos no van a venir acá a esta iglesia. Yo antes pensaba así, así de reducido era mi pensamiento. O sea, no, mi propósito no es que vengan a esta iglesia, es que conozcan a Dios. Y que ojalá lo conozcan a través de cómo yo vivo, no tanto de lo que hablo, sino de cómo vivo, cómo practico el Evangelio. Y que ellos puedan encontrar a Dios de la manera que si encuentran algún lugar allá donde ir, o si se encuentran con Dios de alguna otra manera, pero decir, no, ¿qué salgo en invitarlos a la iglesia si no van a venir acá? No, no ese es el propósito, es mostrarles a Dios. ¿Y cómo se los voy a mostrar? ¿A través de esto? No, a través de esto, de mi vida. Pero eso es más difícil que entregarle un par de versículos bíblicos, entregarle un tratado como lo hacíamos antes, ¿cierto? Es más difícil eso. Es más fácil tal vez entregar un folleto antes de vivir una vida que entregue buenas noticias. Tal vez también decirle a esas personas, no somos perfectos, pero así en esa imperfección que tenemos Dios nos ama y también puede amarte a ti. Las obras que se hacen a través del amor tienen un valor eterno. Lo que podamos hacer por otros en esta tierra tiene un valor eterno. Último pasaje, Mateo capítulo 25. Volvemos a Mateo. Mateo 25, versículo 40. Amar al prójimo como uno mismo, ¿cierto? Y lo que dice el pasaje Mateo 25, 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Recuerda, cierto? ¿Y cómo era eso? ¿Qué les decía Jesús? Porque estuve enfermo, me visitaron, porque tuve hambre, me dieron de comer, porque estuve cierto y ellos le decían, pero Señor, ¿cuándo te vimos ahí? ¿Cuándo te vimos allá? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo hicimos esto otro? Tal vez no a mí, pero cuando se lo hicieron a una de estas personas necesitadas, entonces es como que lo hayan hecho conmigo. A veces decimos amar a Dios, pero ¿cómo amamos a Dios? Amando a otro. Si ese es el punto. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a otro. ¿Cómo alimentamos a Dios? Alimentando a otro. Por eso es que se equivoca mucha gente. Y tal vez nosotros también nos equivocamos cuando decimos, amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios. Pero no considero al resto de las personas. Por eso también, si usted lee el pasaje del juicio de las naciones, ahí del versículo 31 en adelante, habla justamente de eso. De tal vez gente que habla, ¿cierto? Mucho de Dios, pero Jesús dirá, lo siento, pero no los conozco, o los desconozco, dicho de otra manera. Porque si no son capaces de alcanzar al resto, de amar al prójimo, entonces no sirve de nada decir yo amo a Dios. Muchos me dirán en ese tiempo, ¿cierto? Señor, Señor. Pero dice el Señor, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, así a mí también lo hicieron. Alguien podrá pensar, lo que hacemos, si lo hacemos para alguien más, no es para ganarnos el cielo. Mucha gente que ha dicho, oh, esta persona tiene el cielo ganado. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y tal vez la pregunta te la podría hacer después de decir una entrevista. ¿Por qué haces lo que haces? Bueno, porque te gusta también, ¿cierto? Nadie te acorraló para hacerlo. O tal vez decir, no, me carga esta pega, no me gusta lo que hago. Con el entusiasmo con el que lo contaba, se ve que le gusta. Y qué bueno porque lo que está haciendo también tiene un valor eterno, no tan solo temporal, no tan solo son buenas noticias para la gente que es rescatada o para sus familias, y tal vez para gente que no es rescatada, pero que finalmente tienen una noticia de sus seres queridos y por último pueden cerrar un ciclo.
son cosas que van quedando en el corazón de las personas. Así que probablemente lo que hace causa tremendo impacto. ¡Qué rico! Y la pregunta es tal vez qué impacto estamos causando nosotros también en quienes nos rodean. El propósito no es simplemente causar impacto por causar impacto, porque yo puedo también golpear a una persona y causarle un impacto, sino causar un buen impacto. Y creo que la motivación detrás de un buen impacto hacia las personas es el amor a Dios. Eso nos va a llevar a amar también a los otros, cultivar un amor profundo hacia Dios, y cultivar ese amor a Dios permite que podamos también conducirlo hacia otras personas. ¿Cuáles son nuestras motivaciones diarias? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para seguir adelante? Simplemente recibir una palmada en la espalda, hacer lo correcto por hacer lo correcto. Los cristianos, y son preguntas que conviene que nos hagamos siempre. Los cristianos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y muchas personas tal vez no lo dirán, pero muchas personas lo hacen por temor al castigo, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que cuando Jesús dice amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, está diciendo, esta es la motivación principal detrás de todo lo que hacemos, detrás de lo que actuamos. No es el temor al castigo, sino amor a Dios por sobre todas las cosas y amor al prójimo. Quedémonos con esto por hoy día. ¿Lo ven?